Capítulo 31. Tan pronto como la caravana comercial del Halcón Blanco llegó al pueblo, me quedé confundido porque todos tenían libros tan hermosos para llevar consigo. Al principio, pensé que estos libros solo se exhibían para presumir y mostrar lo ricos que eran, pero cuando vi que la portada del libro cambiaba ante mis ojos, y luego vi la capa blanca en el cuerpo de la joven Rosalind, me di cuenta de que estos libros podrían ser artefactos mágicos. En realidad esto sirvió para intimidarme perfectamente, ya que había visto muy pocos magos en mis 50 años de vida, y mucho menos magos usando artefactos mágicos frente a mí. Pero a diferencia de los otros magos que había conocido, Rosalind era mucho más amable y humilde conmigo, tratándome como a una persona normal, no humillándome, ofreciéndome precios justos por los bienes que ofrecía vender e incluso comprando nuestros productos a precios justos. Por supuesto, a pesar de lo amable que fue conmigo, no aprovecharía eso para preguntarle por el artefacto mágico. Viví hasta los 50 años porque sabía de qué hablar y de qué no hablar. Desgraciadamente, los niños no. Cuando Matilda, una pequeña niña de 6 años, vio cómo el delicado libro en la mano de uno de los guardias cambiaba de una portada con el dibujo de una simpática paloma que llevaba letras en su boca a la ilustración de un imponente mago controlando dragones de fuego y hielo, la curiosidad de Matilda tomó control de su boca y simplemente preguntó: «Señor, ¿por qué la portada de su libro se ha vuelto tan hermosa de repente?» Se escuchó la curiosa voz de Matilda en la zona, lo que provocó que no solo yo, sino también sus padres y los demás aldeanos que vivían con nosotros nos quedáramos paralizados y preocupados. Miré al gran guerrero con el libro mientras me acercaba a la niña, aunque pudiera ofenderlos, no podía permitir que le hiciera nada malo a la inocente niña. Pero para mi sorpresa, el guerrero no mostró enojo y explicó con una sonrisa educada. «Esto es porque este no es un libro cualquiera», explicó el hombre. «Gracias por la información, señor guerrero, me disculpo por la pregunta grosera de la niña», dije mientras bajaba la cabeza, tratando de calmar aún más la situación. Afortunadamente, el hombre no quiso insistir en el asunto, pero la voz de la joven Rosalind, la líder de esta caravana comercial, llegó hasta nosotros y preguntó: «¿Qué pasó, Harris?» La niña tenía curiosidad por el libro en internet, lee y Rosalind, respondió el hombre cortésmente a la joven. Al oír esto, Rosalind levantó una ceja sorprendida y desvió su mirada hacia la pequeña Matilda. Ver esto me preocupó aún más. Si las posibilidades de tratar con un guerrero como Harris eran escasas, tratar con Rosalind era prácticamente imposible, ya que ella era una maga, una identidad casi tan alta como la de un noble en nuestro reino. En ese momento, solo podía esperar que ella fuera tan magnánima como el guerrero. Cuando de la nada apareció en su mano un libro como el de la guerrera, sentí que mi corazón se apretaba aún más de preocupación, mientras que los ojos de Matilda brillaban aún más de emoción. ¿Tienes curiosidad por el libro, pequeña?, preguntó Rosalind. Matilda no pensó mucho en ello y simplemente asintió. Este libro contiene muchas cosas importantes, como conocimientos de lectura y escritura, conocimientos para plantar de forma más eficiente, conocimientos sobre cómo preparar deliciosos platos, juegos divertidos e incluso conocimientos de magia, para que algún día puedas intentar convertirte en un mago como yo, dijo Rosalind mientras sostenía el libro en una mano y hacía aparecer una pequeña bola de fuego en la otra. Al ver esto, pude ver que los ojos de Matilda se iluminaban aún más mientras miraba entre el fuego en una de las manos de Rosalind y el libro en la otra mano. Pero mientras Matilda se maravillaba ante lo que veía, mi corazón se congeló aún más al imaginar que no tenía sentido que Rosalind nos dijera algo así a menos que estuviera gastando algún tipo de broma sádica. Había oído hablar de cosas sádicas y malvadas que los nobles hacían a los plebeyos en otras zonas, así que tenía mucho miedo de que Rosalind quisiera hacernos algo así. ¿Te gustaría un libro como este, niñita?, preguntó Rosalind mientras mostraba la portada, que se transformó en un hermoso dibujo de una princesa ante los ojos de Matilda. Por favor, Matilda, di que no, mentalmente le rogué a la niña que dijera que no, aunque sabía que era prácticamente imposible. Sí, Matilda dijo la única palabra que no quería que dijera. No hay problema, en la capital de Arcantor prácticamente todos los ciudadanos tienen un libro así ahora, dijo sonriendo y se levantó para mirarnos a los ojos. Cuando escuché lo que dijo me quedé confundido. Al ver la confusión en mi cara y en las caras de los otros adultos, Rosalind nos explicó que este libro no era un artefacto mágico, sino un artefacto divino.
Después de que nos explicó todas las funciones de este libro e incluso nos mostró los juegos que tenía a nuestra disposición, sentí que me hervía la sangre. No por lo divertido que fueran estos juegos, sino porque pensé en la posibilidad de que todo el conocimiento que tenía en Internet, y si realmente era como decía Rosalind, ese conocimiento podría ayudar al pueblo a producir mucha más comida y eso podría mejorar enormemente nuestras condiciones de vida. Al escuchar la oración que Rosalind nos había enseñado y probarla por primera vez, sintiendo el hermoso y delicado libro en mi mano, nos sorprendió a todos. Como una de las pocas personas educadas del pueblo, lamenté que fuera más difícil compartir esta información tan importante con todos, pero con el libro en la mano, era posible enseñar a todos lentamente, ¿verdad? Confundido, mientras utilizaba Internet para familiarizarme con el tema, apareció un cartel frente a mí. Rosalind lo vio y cogió su libro, luciendo sorprendida por un segundo antes de hablar. Tienes suerte. Ha llegado una nueva actualización de Internet. Cualquiera con un libro en Internet puede usar la aplicación Escuela para escuchar lecciones gratuitas del padre Robert que enseñarán a leer y escribir a personas analfabetas. Rosalind dijo sonriendo. La única recomendación es que se reúnan para escuchar estas lecciones en un solo libro, ya que esto les quitará menos energía mental y evitará que el Dios de Internet use tanto poder divino para ayudarles a aprender. Cuando escuché eso me quedé congelado. Estaba diciendo que el Dios de Internet no solo nos había proporcionado conocimiento gratuito, entretenimiento gratuito, sino que también nos había proporcionado una forma gratuita de aprender a leer y escribir para absorber la mayor cantidad posible de ese conocimiento. Mientras procesaba toda esta información, no pude evitarlo y sentí que mi nariz comenzaba a arder mientras las lágrimas corrían por mi rostro. Gracias Lady y Rosalind, estás cambiando el destino de nuestro pequeño pueblo, dije emocionado. No me agradezcas, John, dale las gracias al Dios de Internet, ya que él es responsable de que todo esto esté disponible. Solo estoy compartiendo esta oportunidad con otras personas, dijo, haciéndome comprender que realmente debería agradecerle al Dios de Internet. Gracias, Dios de Internet, rezaré en tu nombre tanto como pueda todos los días, pensé con gratitud mientras juntaba mis manos en la postura de oración que Lady Rosalind nos había enseñado. El punto de vista de Adrián, al escuchar esta sentida oración, tuve una sonrisa orgullosa en mi rostro cuando me di cuenta de que el primer creyente en dar gracias por la aplicación Escuela era en realidad un anciano jefe de un pequeño pueblo que Rosalind había visitado en su camino de salida del reino. Para entusiasmar aún más a Robert y Amber, agregué una función que les permitía ver cuántas veces se había escuchado el audio de la lección. En los últimos minutos desde que se lanzó Internet, 6 creyentes ya lo habían jugado por curiosidad, haciéndome sentir que mi poder divino se drenaba lentamente para satisfacer esta demanda, algo que simplemente ignoré, pero que trajo una gran sonrisa a mi rostro cuando vi lo emocionados que estaban los dos al darse cuenta de que 6 personas estaban escuchando el audio que habían grabado. Fue un poco difícil para Robert comenzar a grabar porque estaba muy nervioso y perdido sin saber cómo grabar sin audiencia, así que Amber y yo nos sentamos donde estaban los estudiantes en la iglesia y actuamos como estudiantes prestando atención a su clase, lo que hizo que fuera mucho más fácil para él comenzar a explicar. Después de 5 minutos, Robert había perdido completamente su vergüenza y estaba enseñando con la misma calidad que en sus otras clases, lo cual era genial. Tan pronto como terminamos de grabar, les mostré cómo subirlo, y ahora estaban viendo cómo aumentaba el número de reproducciones del audio. Con mi trabajo terminado, todo lo que tenía que hacer era ser paciente y dejar que Internet se desarrollara en los próximos días. Con el nivel actual de alfabetización de la población, no había mucho que pudiera hacer. Incluso si quisiera desarrollar un juego de duelo de monstruos con cartas, sería mucho poder divino gastado en algo cuyos efectos ni siquiera sabrían cómo leer, así que era mejor dejar que aprendieran a leer por ahora, y yo solo me concentraría en aumentar mi poder por un tiempo. A medida que pasaba el tiempo de prueba, fue bueno que estuviera lo más preparado posible para un posible enfrentamiento. Capítulo 32. Mi Internet ya estaba lo suficientemente desarrollado para que yo pudiera aprovechar el poder divino que me daría. Especialmente ahora que había una forma automática de convertir a los usuarios analfabetos en usuarios alfabetizados que podrían usar Internet de manera más eficiente en el futuro, el mejor curso de acción para mí, para optimizarme a mí mismo y a Internet ahora, era literalmente no hacer nada.
Deja de gastar mi poder divino en mejorar Internet y guárdalo para aumentar mi rango y mi reserva en caso de batalla. Estado del personaje. Nombre: Adrián Innovasine. Títulos: Dios de la creatividad, Dios de Internet. Nivel: Deidad embrionaria. Rango 4. Número de creyentes: 6.282, 14.610. Uso promedio por usuario: 5 horas. Poder divino: 20.485/80.000, 48.010/80.000. Gracias a las clases públicas que Robert seguía impartiendo, el número de personas comunes que veían Internet y se interesaban en utilizarlo estaba aumentando, al igual que el número de usuarios. Desafortunadamente, dado que más del 95% de estas personas eran analfabetas, las primeras 2 horas de uso no me generaron ningún poder divino, sino que solo sirvieron para devolver el poder divino de escuchar la conferencia grabada de Robert. Afortunadamente, todavía estaba trabajando en lo positivo. Como estas personas usaban Internet 3 o 4 horas al día, yo ya estaba obteniendo una ganancia, aunque era mucho menor que la que habría obtenido sin que ellos escucharan la conferencia. Pero quienes realmente me dieron muchas ganancias fueron los estudiantes de la escuela de magia Arcantor. Ellos fueron el ejemplo de que una base de usuarios que supiera utilizar Internet, que pudiera leer y utilizar todas las aplicaciones, podía darme mucho más poder divino que el promedio de la población analfabeta. Cada estudiante de la escuela de magia Arcantor utilizaba Internet un promedio de 7 horas, algunos utilizándolo un promedio de 5 horas al día y otros incluso alcanzando las 9 horas de uso diario. Especialmente cuando la biblioteca escolar se trasladó a Internet, esto incrementó aún más su uso diario, porque leer libros en Internet era mucho más cómodo que leer libros físicos que había que llevar a todas partes. Y como nadie escuchaba las lecciones de alfabetización, su uso en Internet fue pura ganancia para mí. Esto me motivó mucho a aceptar la posible pérdida que podría suponer enseñar a tanta gente a leer al mismo tiempo y a pensar en mi futuro cuando todo el reino fuera alfabetizado. Durante los próximos días, para garantizar la seguridad del reino, decidí dejar una reserva de poder divino igual a 3 veces el poder divino total de mi rango. Entonces, para el rango 4, que requería 80.000 puntos de poder divino para avanzar al rango 5, decidí mantener una reserva de 240.000 puntos para no ser vulnerable a medida que avanzaba de rango. Especialmente considerando que si tuviera 80.000 puntos de poder divino ahorrados, sería lo mismo que otros dioses con solo 8.000 puntos de poder divino en poder de ataque. Lo ideal sería almacenar al menos 10 veces más poder divino en lugar de solo 3 veces, pero eso ralentizaría demasiado mi crecimiento y reduciría mis ganancias potenciales a lo largo del tiempo. Así que no almacenaría mucho por ahora. En el futuro, definitivamente debería hacer esto, porque era mejor ralentizar mi desarrollo que morir y perder el derecho a mi reino, pero mientras los otros dioses también se desarrollaran lentamente, debería aprovecharlo al máximo. Al día siguiente, mi poder divino y el de mis seguidores aumentaron aún más. Estado del personaje. Nombre: Adrián Innovasine. Títulos: Dios de la creatividad, Dios de Internet. Nivel: Deidad embrionaria de rango 4. Número de creyentes: 14.610, 18.993. Uso promedio por usuario: 5 horas. Poder divino: 48.010/80.000, 79.978/80.000, 47.482 menos 15.514, aunque perdí 15.514 puntos de poder divino debido a que los creyentes analfabetos escuchaban las lecciones de alfabetización en escuela, la ganancia que obtuve al usarlas en Internet el resto del tiempo y para los creyentes que ya sabían leer fue muy buena. Todo el día me trajo una ganancia neta de casi 32.000 puntos de poder divino, una tasa de acumulación muy rápida. Para acelerar aún más este proceso, decidí repetir la misma invitación que le había hecho a Rosalinda a varias otras caravanas de comerciantes que salían de Arcantor, cuyo líder era un usuario de Internet. Me hubiera gustado haber hecho esto antes, pero como no había otros líderes de caravanas que usaran Internet, no hubiera sido productivo invitar a los guardias de otras caravanas a hacer este trabajo, ya que no tenían la autoridad necesaria para hacer el trabajo por mí en otros países. Mediante una estrategia de publicidad dirigida a los líderes de la caravana, con contenidos adaptados a la información que me proporcionaron en Internet, logré que todos ellos se convirtieran en mis emisarios. El número total de caravanas que difunden Internet a otros pequeños pueblos y otros países aumentó en 6 grupos.
Todavía no era una cifra que me convertiría en el padrino más poderoso del mundo, pero era un comienzo. Como no estaba desarrollando nada muy importante para Internet, mantener un registro de quién salía de la ciudad con Internet no era un trabajo que exigiera mucho de mí, por lo que este número de caravanas solo aumentaría con el tiempo. Esta estabilidad fue muy útil, ya que me permitió acumular fácilmente poder divino durante otros 5 días, lo que finalmente me llevó a la meta que necesitaba para poder subir un rango nuevamente. Estado del personaje. Nombre: Adrián Innovasine. Títulos: Dios de la creatividad, Dios de Internet. Nivel: Deidad embrionaria de rango 4. Número de creyentes: 18.993, 70.519. Uso promedio por usuario: 5 horas. Poder divino: 127.461 /80.242.292 /80.000, 178.299 menos 63.478, si no fuera por escuela, habría acumulado suficiente poder divino para subir de nivel mucho antes, pero ya he notado que algunos de los creyentes analfabetos que han estado estudiando desde el primer día ahora están usando demasiado Internet, usándolo para practicar la lectura y leer los chismes publicados en Paloma Mensajera. Aunque tenían dificultades con algunas letras y palabras, con la bendición de Robert en la enseñanza, esto ya había acelerado enormemente su velocidad de aprendizaje. Al ver esto, comencé a calcular mentalmente y me di cuenta de que esta podría ser una forma de inversión aún mejor. Si en lugar de utilizar 10.000 puntos de poder divino para aumentar la calidad de la enseñanza de Robert y la velocidad de aprendizaje de los discípulos en un 100%, utilizara 30.000 para aumentarla en un 300%, los discípulos tardarían 3 veces menos tiempo en aprender a leer, lo que significa que utilizarían la aplicación escuela 3 veces menos, y mi coste de poder divino para enseñarles sería 3 veces menor. Considerando la cantidad de poder divino que gastaba cada día solo para que escucharan las lecciones, gastar aún más para darle a Robert un beneficio poderoso y reducir su tiempo fue muy bueno. Y como el número de creyentes aumentaría cada día más, el rendimiento de esa inversión de poder divino sería mucho mayor de lo que es ahora. Solo quería hacer una cosa primero. Dirigí mi conciencia hacia el mundo divino y rápidamente comencé a absorber ese poder divino y a ascender en los rangos. Quería aprovechar esta bonificación de afinidad y eficiencia en el uso del poder divino antes de bendecir a Robert, ya que esto podría aumentar aún más el efecto de este beneficio para él y bajar el precio para mí. Con cada rango que subía, el precio de la subida se duplicaba nuevamente, pero esa no era la única sensación de duplicación que sentía. Mi resistencia también aumentó a un ritmo alarmante. Mi cuerpo delgado y débil se iba poniendo cada vez más en forma, usando el poder divino como combustible, como si estuviera poniéndome en mi mejor día. Y aunque no me había vuelto el doble de fuerte que cuando solo era un rango 1, sentí que estaba a punto de desatar algo más grande dentro de mí. Ahora que era un dios embrionario de rango 5, sentí que este desbloqueo estaba a mitad de camino, algo que posiblemente se completaría cuando ascendiera a un dios elemental de rango 1. Tan pronto como subí de rango, sentí como si una ligera explosión de energía se filtrara fuera de mí antes de que pudiera controlarla y regresarla a mi cuerpo y concentrarme nuevamente en el pequeño mundo. No tenía idea de que había maestros que estaban extremadamente sorprendidos por lo que estaba haciendo ahora, y con la velocidad de mi progreso, mi atención estaba solo en mi ventana de estado mientras mi conciencia regresaba al mundo mortal. Estado del personaje. Nombre: Adrián Innovasine. Títulos: Dios de la creatividad, Dios de Internet. Nivel: Deidad embrionaria de rango 5. Número de creyentes: 70.519. Uso promedio por usuario: 5 horas. Poder divino: 242.292 /80.000, 162.282 /160.000, 80.000. Mirando los 162.000 puntos restantes de poder divino, comencé a pensar en una idea muy extraña. ¿No sería extremadamente útil utilizar 100.000 puntos de poder divino para hacer una bendición que aceleraría 10 veces la velocidad de enseñanza y aprendizaje de Robert? Capítulo 33. Lamentablemente mi idea no fue muy práctica. Cuando desarrollé la bendición para Robert, tan pronto como alcanzó una bonificación quíntuple, el costo del poder divino se incrementó mucho más que la bonificación que otorgaba esta bendición. Pero un bono de 5 veces era aún extremadamente poderoso.
Teniendo en cuenta que el tiempo normal para que una persona aprendiera a leer y escribir a un nivel básico era de unos 3 meses si realmente se dedicaba a aprender, con un bono de 5 veces para Robert, ese tiempo se reduciría de los 90 días originales a solo 18 días. Que la gente tardara menos de 3 semanas en aprender a leer y escribir a un nivel básico era algo inaudito. Si en mi mundo anterior hubiera habido alguien como Robert vendiendo cursos sobre cómo aprender a leer y escribir en tan poco tiempo, padres de todo el mundo habrían pagado grandes sumas de dinero para inscribir a sus hijos en esos cursos milagrosos. Por supuesto, para que una persona aprenda a leer de forma funcional, de forma natural, tal como los magos de la escuela de magia Arcantor, este proceso tomaría entre 6 y 24 meses, lo que disminuiría a un tiempo de poco más de 1 mes a 5 meses de estudio más de los 18 días originales para aprender el nivel básico en base a la dedicación del alumno. Pero teniendo en cuenta que podía aumentar la intensidad del beneficio de Robert si subía a otro rango, ese momento no parecía un gran problema. Sobre todo teniendo en cuenta que ya había gente que había estudiado durante 7 días bajo el 100% de Robert, lo que eran 14 días menos que los 90 originales, dejando solo 15 días de estudio para que estas personas alcanzaran el nivel básico de lectura y escritura. El único problema para mí fue que gasté 50.000 puntos de poder divino para hacer el beneficio de Robert esta vez, además de los 5.000 adicionales que gasté tratando de aumentar la intensidad del mismo, y no pude aumentarlo mucho. Esto redujo mi poder divino a 107.282, lo que todavía era una cantidad razonable. Para entregarle el beneficio a Robert, ni siquiera tuve que descender mi conciencia al cuerpo de mármol que estaba allí para mí en el mundo mortal, simplemente hice que una luz azul descendiera al mundo mortal y aterrizara en el cuerpo de Robert justo después del comienzo de su primera clase esa mañana. Cuando los mortales vieron la luz azul descender sobre el cuerpo de Robert, inicialmente se alarmaron, pero cuando vieron la reacción de Robert de ponerse de rodillas y comenzar a orar en agradecimiento, se dieron cuenta de que esto era obra del dios de Internet. Una joven, curiosa por saber qué era, no pudo resistirse a preguntar. Esto fue únicamente porque Robert era extremadamente educado y humilde con todos, sin importar su origen o profesión. A pesar de que trabajaba en un burdel, Robert siempre la trató con respeto, igual que a otras personas con todo tipo de trabajos. Padre Robert, ¿qué fue eso?, preguntó después de que él terminara de rezarle al dios de Internet. Su pregunta hizo que los otros cientos de personas en el aula prestaran atención, muy curiosos por escuchar su respuesta. Al oír su pregunta, Robert la miró con una sonrisa y le preguntó, ¿te has dado cuenta de que estás aprendiendo a leer y escribir muy rápido? ¿Sí?, respondió ella un poco insegura. Cuando era más pequeña, habían tratado de enseñarle a leer y escribir, pero le había resultado un poco difícil y no había querido intentar aprender más, perdiendo así una oportunidad que podría haber cambiado su vida. Pero ahora pensaba que su velocidad de aprendizaje se debía a que era adulta y más madura. Pero, según las palabras del padre Roberto, ¿eso no era cierto? El dios de Internet me bendijo hace 7 días para que pudiera enseñar con el doble de eficiencia y mis alumnos aprendieran el doble de rápido. Esto podría ser una de las razones principales por las que aprendemos más rápido. Porque él se preocupa por todos sus creyentes y quiere que todos tengan una vida mejor. Robert explicó con paciencia. Los ojos de la gente se abrieron con sorpresa al escuchar su explicación. ¿Entonces el Dios Todopoderoso realmente se preocupa por nuestras vidas? La mujer se sintió muy conmovida al pensarlo. Como estaba acostumbrada a ver el mal en la mayoría de las personas, especialmente en los magos y nobles que frecuentaban el burdel donde trabajaba, sabía lo egoístas que podían ser esas personas. Saber que el dios de Internet, alguien por encima de los magos y nobles, estaba tan preocupado por ellos y les deseaba lo mejor que usó parte de su poder para bendecir al padre Robert para que pudieran aprender más rápido la hizo sentir muy agradecida. Los demás estaban tan sorprendidos y agradecidos como ella. Y las siguientes palabras de Robert los sorprendieron aún más. Solo que esta vez, la bendición que el dios de Internet derramó sobre mí es aún más poderosa. Lo que antes duplicaba tu eficiencia docente y velocidad de aprendizaje ahora se quintuplica. En otras palabras, lo que normalmente te tomaría 5 días aprender, solo te tomará un día con esta bendición del dios de Internet. Dijo Robert con una gran sonrisa.
Al escuchar estas palabras y el ejemplo de Robert sobre cuánto tiempo les llevaría a aprender cosas, la sorpresa en los rostros de la gente se hizo aún mayor, aumentando su asombro y respeto por el dios de Internet. Para asegurarse de que todos supieran sobre esto, Robert decidió grabar una breve explicación sobre el mismo en el audio de la clase de hoy y publicarla en Internet. Sabía que era importante que la gente conociera las buenas obras que el dios de Internet hacía por ellos. Eso me gustó mucho. La ventaja de que Robert fuera un hombre mayor era que tenía suficiente experiencia de vida para saber cómo tomar las mejores decisiones en la mayoría de las situaciones debido a su experiencia. Y cuando se equivocaba, sabía escuchar mis consejos para seguir el camino correcto. Sin mencionar que su personalidad gentil era una de las mejores cualidades que podía tener en un sacerdote en mi iglesia, porque sería un infierno tener que lidiar con un sacerdote codicioso a quien le gustaba usar el poder de la iglesia para beneficio personal. Después de bendecir a Roberto, continuó mirando alrededor del reino a través de los libros de Internet que los usuarios estaban usando. La gran mayoría de ellos utilizaba la piel del libro en lugar del pergamino por lo práctico que era sostener los libros y por lo bonito que quedaba cuando se imprimía una elegante cubierta en el exterior. No sería demasiado tarde para desarrollar nuevas máscaras para Internet en el futuro, como mi pantalla azul holográfica, pero por ahora, solo sería un desperdicio innecesario de poder divino. Mirando a los creyentes, muchos de ellos estaban trabajando, e incluso era divertido ver que muchos de ellos estaban jugando Cardmasters mientras trabajaban, escondidos de sus jefes, tal como lo hacía la gente en mi antiguo mundo. Mientras otros trabajaban, noté algo inusual. Muchas de las personas que sabían escribir utilizaban la opción de escribir un libro en la aplicación biblioteca de una manera diferente. En lugar de escribir un libro para vender en el futuro y recibir monedas de Internet por ello, algunas personas usaban estos libros como diarios. La gente escribía solo 1 o 2 páginas al día, utilizándolas para desahogarse, anotar ideas para el futuro y planificar cosas importantes en sus vidas. Lo que me hizo sentir curiosidad por saber por qué. Al revisar los diarios de la gente en busca de una razón, no fue difícil encontrarla. La respuesta estaba en el libro, o más bien en el diario de uno de los estudiantes de la escuela de magia Arcantor. Hoy al terminar mis estudios sentí una gran necesidad de reflexionar sobre el día, así que abrí el libro de Internet que nos dio el dios de Internet y comencé a escribir en la sección donde se supone que vendemos libros. Supongo que está bien, ¿no? Nunca tendré que publicar este libro y podré guardar estos datos escritos para siempre sin preocuparme de que desaparezcan. Es sorprendente cuánto más fácil me hace la vida esta herramienta. Antes, habría tenido que gastar valiosas monedas en pergamino y tinta, racionando cuidadosamente cada palabra. Ahora puedo registrar mis pensamientos sin temor a desperdiciarlos, lo que me permite explorar mis ideas y emociones con una libertad sin precedentes. Estoy inmensamente agradecido por esta innovación divina que me permite almacenar mis recuerdos y reflexiones sin agotar mis recursos. Durante la lección rúnica, escuché algo del maestro. Después de un breve comentario, este estudiante comenzó a escribir las ideas y pensamientos que tuvo durante la lección para no olvidar las cosas importantes en el futuro. Pero la información que quería ya había sido obtenida. Lo usó como diario porque el papel era extremadamente caro en aquellos días. A diferencia de mi mundo, donde el papel era muy fácil y barato de fabricar, en este mundo completamente manual y sin máquinas para desarrollar la automatización, el proceso de fabricación del papel no solo era caro sino también muy laborioso, lo que aumentaba mucho el precio. Incluso si los magos podían permitirse papel y tinta, tenían que usarlos con mucho cuidado, especialmente porque era muy difícil borrar lo que ya se había escrito sin dañar todo el papel. Internet era una opción mucho más fácil y barata para esto. Pensándolo un momento, ya que hacía una semana que no desarrollaba ninguna actualización para la web, y desarrollar una aplicación de diario sería muy barato, ¿por qué no hacerlo? Todas las características ya estaban allí, el mayor gasto sería hacer una bonita portada para este diario y agregar una opción para que los creyentes elijan el color de la portada de su diario, haciéndolo aún más personal, así como una opción para mantener privado lo que está escrito, evitando que otras personas lean el diario sin el permiso del propietario. Incluso con estos nuevos efectos, el costo fue de solo 140 puntos de poder divino, lo que fácilmente complacería a los usuarios que ya sabían leer, así como a los usuarios que estaban aprendiendo a leer, ya que tendrían un lugar para practicar la escritura de forma gratuita.
Capítulo 34. Después de crear la aplicación Diario, descubrí que muchos usuarios que usaban la opción de escritura de la aplicación Biblioteca para crear un diario personal estaban muy agradecidos. Descubrí esto a través de sus oraciones, que se volvieron más sinceras y me dieron un poco más de poder divino del que normalmente tenía, y de los mensajes que intercambiaron entre sí. Como ahora había más de 7000 usuarios que podían leer Internet, no podía realizar un seguimiento de los mensajes privados de cada usuario, así que, para obtener feedback de los usuarios sobre cómo usaban Internet, tuve que mirar mensajes aleatorios de algunos usuarios y calcular un promedio manual. Claro, tenía algunas personas marcadas como favoritas para poder leer sus mensajes cuando quisiera, tanto personas importantes para mi comunidad, como Robert y Amber, quienes eran mis representantes entre los mortales, y Jaina, Harry y Charles, los 3 archimagos de Arcantor, así como algunos profesores y estudiantes de la Escuela de Magia de Arcantor. Con un grupo de unas 10 personas que acompañé, obtuve datos muy útiles. Los datos que obtuve de Robert y Amber fueron bastante mundanos. De Amber, principalmente por sus respuestas a las preguntas de las personas más jóvenes que aprenden en la aplicación, y de Robert, por las preguntas de las personas mayores. Los estudiantes de la Escuela de Magia Arcantor solo hablaban de chismes que habían escuchado en la escuela o de sus padres, quienes en su mayoría eran nobles o burgueses del reino. De los profesores obtuve información más útil, información que sirvió principalmente para despertar mi curiosidad por la magia, algo en lo que no había pensado mucho antes de llegar al mundo mortal. A medida que los profesores hablaban mucho sobre cosas más profundas de la magia, me di cuenta de que muchos conceptos interesantes de la magia podrían ser útiles para Internet, algo en lo que podría centrarme en el futuro. Aunque no fuera el dios de la magia, al ser el dios de la creatividad, podía usarla. Sin embargo, tenía la desventaja de tener que gastar 10 veces más, lo que nunca me daría ventaja contra la diosa de la magia si surgiera un enfrentamiento. Pero no era como si fuera a intentar algo contra ella, después de todo, ella estaba en la cima de la cadena alimentaria divina y yo todavía estaba en la parte inferior. La información más interesante que obtuve al leer los mensajes de los mortales fue la que obtuve de los 3 mensajes del archimago. Harry. Jaina, tenemos información importante de uno de nuestros magos en el reino de Eldoria, ven a la sala de conferencias lo antes posible. Este mensaje de Harry por sí solo no fue suficiente para darme la información que encontré interesante. Pero tan pronto como apareció este mensaje, rápidamente volví mi atención hacia donde estaba Harry y observé cómo él y Charles estaban sentados en la sala de reuniones de la Escuela de Magia Arcantor y varios otros profesores con túnicas rojas llegaban a la sala de reuniones. A excepción de los 2 archimagos, la expresión de todos era de confusión, ya que aparentemente habían sido convocados a esta reunión con urgencia, sin saber el motivo. Afortunadamente, el hábito de usar Internet ya se había apoderado de estos poderosos magos, especialmente de los archimagos, quienes poseían una monstruosa cantidad de maná que les permitía usar Internet las 24 horas del día si así lo deseaban. Incluso los magos sabios podían usarlo durante más de 24 horas sin descanso si querían, por lo que era muy común ver a los magos caminando con libros colgando de sus cinturas, cuya cubierta era del color de su capa, como una forma de exhibición. Esta fue una buena noticia para mí, ya que cualquier libro que trajeran al mundo mortal era un canal para observarlos. En una habitación como esa, llena de magos con libros invocados, tenía una visión prácticamente ilimitada para ver a donde quisiera, desde cualquier ángulo que quisiera. Pronto Jaina llegó a la sala de reuniones, tan confundida como los sabios magos, pero no dejó que lo demostrara tanto como ellos, manteniendo una expresión fría mientras caminaba hacia su asiento y se sentaba en silencio. Con todos presentes, por fin podemos hablar del tema de la reunión. Harry fue directo al comenzar a explicar. Como todos saben, tenemos magos en varios países vecinos que realizan todo tipo de misiones para extranjeros y recopilan información para nosotros, dijo, recibiendo asentimientos de todos los demás magos. Todos los magos en la sala habían realizado misiones en el extranjero, por lo que sabían exactamente cómo funcionaba. Uno de nuestros magos, en una misión en el reino de Eldoria, nos envió recientemente un mensaje con un hechizo de mensajería, dijo Harry, preocupando a los demás magos. Curioso, abrí rápidamente la biblioteca de la Escuela de Magia Arcantor y rápidamente encontré este hechizo. Este hechizo de mensaje era algo en lo que los magos tenían que gastar maná para enviar un mensaje de no más de 100 palabras a ciertos lugares.
Cada mago que iba en una misión a Arcantor tenía que marcar la escuela de magia de Arcantor como uno de los lugares donde podía enviar mensajes en caso de emergencia. Teniendo en cuenta que cuanto más distante era el destino del mensaje, mayor era el coste de maná, los magos arcanos ni siquiera podían enviar mensajes desde otro reino a Arcantor, e incluso los magos maestros tenían que gastar casi toda su reserva de maná solo para enviar un mensaje de regreso al reino. Esto demuestra lo importante que debe ser el mensaje para que un mago gaste casi todo su maná solo para enviarlo de regreso con urgencia. Y considerando que el mensaje no llegó de inmediato, la paloma mensajera de Internet resultó ser un sustituto perfecto para el hechizo del mensaje, hasta el punto de que nadie en la capital de Arcantor lo usó más. Tercer punto de vista. Preguntó Jaina, atrayendo aún más la atención de los magos hacia Harry. Según él, un dios apareció en la capital del Doria, mientras toda la ciudad estaba aterrorizada. Algo así como un hechizo que afectaba la mente de las personas, pero que solo se centraba en causar miedo en el objetivo, explicó Harry. Al escuchar que un dios había aparecido en el reino vecino, los magos en la habitación se sorprendieron, pero no se sorprendieron. Lo realmente sorprendente fue la comparación que hicieron entre los diferentes enfoques de este dios extranjero, que prácticamente utilizó un hechizo de ilusión sobre toda la ciudad para asustarlos, y el dios de Internet, que puso Internet a disposición de todos los ciudadanos, algo sumamente útil que mejoró sus vidas muchas veces. ¿Ha habido más información de este dios? Preguntó Jaina, la pregunta principal en la mente de todos los demás magos. Harry asintió y dijo. Sí, por lo que dijo el mago, este dios se llama el dios del miedo, y exigió que todos le rezaran una vez a la semana. Quien no lo hiciera sería atormentado por una maldición de miedo para siempre. Cuando los magos oyeron esto, quedaron estupefactos. La comparación entre este dios del miedo, cuyo nombre por sí solo parecía malo, y el dios de Internet era aún peor. ¿Había algo más? Preguntó un mago anciano y sabio. Desafortunadamente no, ese era el límite de palabras que el mago podía enviar. Harry suspiró. Al oír esto, los demás magos también se decepcionaron. Si este mago hubiera tenido Internet, habría podido saber lo que sucedía en el Doria en tiempo real, sin límite de palabras para el mensaje enviado. Y ni siquiera podían enviar un mensaje explicando cómo utilizar Internet, porque el mensaje era unidireccional. Solo podían recibir su mensaje porque el mago había establecido la escuela de magia Arcantor como el lugar donde irían sus mensajes, pero no habían establecido dónde estaba el mago, por lo que no podían responderlo. Pero esta información por sí sola era extremadamente valiosa para el reino Arcantor. Considerando la distancia entre el Doria y Arcantor, es probable que este mensaje se enviara hace más de 15 días, posiblemente por la misma época en que el dios de Internet apareció en Arcantor, dedujo Jaina rápidamente, recibiendo asentimientos de los demás archimagos y sorpresa de los magos. Charles finalmente habló. No solo no puede ser una coincidencia, sino que aún debe haber mensajes en camino de magos de reinos más lejanos, informándonos de que otros dioses están apareciendo en esos reinos. Al oír esto, todos estuvieron de acuerdo. ¿Qué debemos hacer? Preguntó preocupado un joven mago sabio. Al observar a este joven sabio, Charles suspiró. Quizás esta sea la batalla de los dioses de la que nos advirtieron hace tantos años. Creo que lo mejor que podemos hacer ahora es contactar a nuestro dios e intentar obtener información de él también, para poder elegir la mejor manera de afrontarla. Tan pronto como Charles dijo esto, los otros magos asintieron y luego miraron a Jaina. Suspirando, Jaina cogió su libro de Internet y rápidamente escribió un mensaje. Después de enviar el mensaje, todos se quedaron en silencio durante unos 50 segundos hasta que respondieron el mensaje. Dijo que vendría, dijo Jaina. Todos en la habitación sabían quién era él. Después de todo, en una situación como esta, solo había una persona a la que podían recurrir en busca de ayuda. El emisario del dios de Internet, Atenos. Capítulo 35. Podría haber escuchado su conversación en Internet y dejarlos hablar mientras le enviaba mensajes a Jaina, pero eso no habría sido bueno. La gente de este mundo simplemente no tiene la misma noción de privacidad en Internet que la gente de mi mundo anterior. En mi vida anterior, todos sabían que los espiaban por sus celulares. Era de sentido común. A más del 90% de la gente ni siquiera le preocupaba. En los primeros años de Internet, daba miedo saber que alguien te vigilaba. Sin embargo, con el tiempo se volvió normal.
La gente de este mundo aún no tenía ni idea de que la estaban vigilando, y mucho menos lo aceptaba con tanta naturalidad. Yo todavía tenía que fingir que no sabía de qué acababan de hablar. Entré en mi cuerpo de mármol en la iglesia y le dije a Robert que iba a la escuela de magia Arcantor. Al oír mi destino, no hizo más preguntas, pues comprendió que era algo importante. Empecé a caminar por Arcantor por primera vez. Sabía dónde estaban los enlaces a internet en la ciudad, así que sabía cuál era el camino a la escuela de magia Arcantor. Desde una perspectiva mortal, la ciudad era innegablemente hermosa. La ciudad estaba más limpia que una ciudad medieval ordinaria dirigida por nobles porque estaba dirigida por magos. Estaba decidido a que esta ciudad no fuera tan sucia como Desembarco del Rey, la ciudad sobre la que leí que olía a mierda donde quiera que ibas. Si así fuera, tendría que empezar a pensar en cómo mejorar la calidad de vida de los habitantes del reino. También tendría que considerar las reformas que sugeriría o cómo se las propondría a los gobernantes de la ciudad. He leído mensajes en internet que confirman lo que sospechaba desde hace tiempo. Ciudades tan sucias como las descritas en los libros realmente existieron en este mundo. La razón es simple. Reyes egoístas a quienes no les importaba la población. Ahorras unas monedas de plata cada mes al no limpiar la ciudad. Entonces no la limpies y recauda más dinero. Este es el pensamiento de muchos reyes de todo el mundo. A otros dioses no les molestaría esto. No bajan al mundo con cuerpos físicos tan a menudo como yo, y no les importa la vida de los mortales en estos mundos. Para alguien como yo, que se preocupa por los mortales y las ideas modernas de igualdad, tener Arcantor como mi reino fue un gran golpe de suerte. A los pocos minutos de empezar a caminar, vi gente usando internet en las calles. Algunos jugaban a Cardmasters, otros enviaban mensajes a conocidos y otros leían libros. Cada uno le daba un uso diferente a internet, y eso me hizo sonreír. Lo único que me molestaba era que llevaba ropa moderna. Una camisa blanca de manga larga y pantalones deportivos negros. En mi mundo, estas prendas eran básicas, pero en este mundo, la calidad de las costuras parecía muy noble, atrayendo la atención de casi todos los que pasaban a mi lado. Mi ropa dejaba en claro que nadie se acercaba a mí, por lo que llegué al edificio de la escuela de magia Arcantor en poco tiempo. Tercer punto de vista. La archimaga Jaina Proudstone lo había enviado a esperar al enviado del dios de internet en la puerta de la escuela. Le dio una descripción clara. El enviado tenía cabello negro y ojos azules, y podría vestir de una manera muy peculiar. Se dirigió a la puerta de la escuela para esperar al enviado del dios, a pesar de sus dudas y dispuesto a hacer lo que el archimago le había ordenado. Pero cuanto más miraba a su alrededor, más seguro estaba de que no podría reconocer al enviado del dios. Afortunadamente, después de solo unos minutos, vio a una persona que no le dejó ninguna duda de que esa era la persona que estaba esperando. Este mago estaba casi seguro de que esta era la persona que había estado esperando. Tenía el pelo liso hasta las orejas, ojos azules casi brillantes y un rostro muy atractivo. El mago estaba aún más seguro cuando miró su ropa, que no se parecía a nada que hubiera visto antes. La tela era sencilla, sin las capas de ropa que suelen usar los nobles. Pero el algodón era claramente de alta calidad, y el mago podía imaginar lo cómodo que debía ser. «¿Señor Atenos?», preguntó el mago, un poco inseguro, sobre la hora en que vio a Atenos caminando hacia la escuela de magia Arcantor. Atenos miró al mago y sonrió. «Sí, guíame a la sala de reuniones». «Sí, señor». «Sígame». El mago abrió el camino, suspirando aliviado. Atenos contempló el interior de la escuela con asombro por su belleza. El campus era enorme, abarcaba varios kilómetros cuadrados y comprendía numerosos edificios y una activa población estudiantil. Las diversas torres repartidas por el campus eran la característica más llamativa, siendo 3 las torres más grandes. Cada mago sabio tiene derecho a una torre en la escuela. Las 3 más grandes pertenecen a los 3 archimagos. El mago explicó con orgullo y seguridad tras ver la expresión de sorpresa de Atenos. Después de unos minutos de caminata, llegaron a la sala de reuniones, ubicada en lo alto de una de las 3 grandes torres. Atenos entró en la habitación, su mirada se encontró con las miradas curiosas de los 2 archimagos que no conocía personalmente y las docenas de magos sabios con un aire de confianza. Sabía que la fuerza combinada de los presentes en esta sala era suficiente para destruir gran parte de la capital de un país.
Sin embargo, para un dios, ese poder no era amenazante, ya que no estaba allí con su cuerpo principal. Buenas tardes, señor Atenos. Disculpe la repentina invitación, pero tenemos noticias muy importantes que involucran a otros dioses, afirmó Jaina con firmeza. Atenos asintió con la cabeza, sin mostrar desagrado, y se sentó en una silla que claramente estaba reservada para él, al lado de los tres archimagos al lado de Jaina. Jaina le dio un resumen de todo lo que habían discutido y él fingió ignorar la conversación. Cuando terminó, todos miraron a Atenos con atención y preocupación. Dado todo lo que se ha dicho, necesitamos saber qué creen usted y el dios de Internet que deberíamos hacer a continuación, preguntó Jaina. Atenos asintió seriamente y proyectó una pantalla holográfica para todos los magos en la habitación. Rápidamente se dieron cuenta de que la pantalla holográfica era muy similar a Internet, aunque no parecía un libro. Lo más sorprendente de todo era que era un mapa. Este era el mapa del mundo, que mostraba claramente la ubicación de cada reino. Arcantor estaba en morado y debajo del nombre del reino estaba escrito Internet. Junto a Arcantor estaba el Doria, pintado de verde con la palabra miedo escrita en negrita debajo. Los demás reinos eran grises y debajo de cada nombre aparecía un signo de interrogación. Adrián obtuvo este mapa en la escuela antes de venir al mundo mortal. Cada estudiante tenía uno. Adrián creó una representación virtual en Internet para ayudar a los magos a visualizar lo que quería representar. Actualmente, solo tenemos información de uno de los otros reinos. Debes saber que cada uno de ellos probablemente tiene un dios. Estos dioses incluyen un dios del trueno, una diosa de las olas, un dios del miedo, un dios de la percepción y una diosa de la agilidad. Luego procedió a enumerar las divinidades de varios estudiantes que conocía de la escuela, aunque sabía que había otros que no conocía. Desconozco la deidad específica de algunos de ellos, y no sabemos dónde se encuentra cada uno de estos dioses. Los magos se sorprendieron al oír acerca del gran número de dioses. Incluso los archimagos quedaron desconcertados por esto, inseguros de cómo responder a la afluencia de dioses en su mundo. Dime, ¿hay algún dios del que debamos tener cuidado en particular? Preguntó Harry con voz seria. Francamente, no podemos afirmar con certeza qué estrategia empleará cada dios. Sin embargo, podemos identificar dos dioses con un potencial considerable. El dios del trueno, que tiene una fuerte enemistad con el dios de Internet, y la diosa de las olas, que podría estar dispuesta a negociar, aunque nada está garantizado, dijo Atenos, manteniendo la apariencia de ser simplemente un enviado del dios de Internet. Los tres archimagos sin duda sabían que él era, de hecho, el mismísimo dios de Internet. Atenos procedió a entregar información preocupante. En los próximos 45 días, los dioses obligarán a los reinos que controlan a invadir otros reinos para conquistar la mayor cantidad de territorio y población posible. Debemos asegurar la seguridad de las fronteras de Arcantor y que nadie pueda invadirnos fácilmente. Los magos se sobresaltaron pero asintieron en señal de acuerdo. Sin embargo, una cosa les preocupó, lo que provocó que un mago sabio levantara la mano y hiciera una pregunta. Atenos asintió y escuchó atentamente lo que tenía que decir. Señor Atenos, quiero saber si el dios de Internet nos pedirá que declaremos la guerra e invadamos otros países también, exigió saber el mago. Al escuchar su pregunta, los otros magos también se tensaron, pero Atenos simplemente sonrió. Los dioses están enfrascados en una batalla donde invadir y conquistar otros reinos les reporta beneficios. Sería muy ventajoso para el dios de Internet que Arcantor invadiera reinos vecinos y conquistara gente y territorios. Sus palabras solo sirvieron para aumentar la preocupación de los magos. El dios de Internet sabe que, si bien la defensa de Arcantor es la mejor del mundo, el ataque es muy complejo. No pretende pedirte que invadas otros reinos mediante la guerra personalmente. Con esa explicación, se relajaron. Pero Carlos captó algo en las palabras de Atenas. Si el dios de Internet no quiere que ayudemos a invadir otros reinos mediante la guerra en persona, ¿cómo quiere que lo hagamos? Preguntó Charles con voz firme y la mirada fija en Atenos. Ante la pregunta de Charles, todos miraron a Atenos, y él dio una sonrisa inofensiva antes de explicar la idea del dios de Internet sobre cómo invadir y conquistar otros reinos. Y hasta aquí el vídeo. Si te gustó, no olvides dejar tu me gusta. Suscribirte a Mr. Manhua MX y activar la campanita para que no te pierdas ningún contenido.
Cuéntame en los comentarios qué te pareció y si te gustaría ver el siguiente vídeo u otra novela. Gracias por acompañarme y nos vemos pronto con más.